este 12º retiro sacerdotal en Divina Voluntad. Pepe González, bienvenido. Gracias. Jesús te ama tanto y te ha traído a este lugar, así como te ha llevado a tantos lugares en el mundo, para que la palabra encienda y queme interiormente el corazón de todas las almas, y más ahora pues que se trata de verdades que Cristo quiere que viva toda la iglesia, toda la humanidad en los siglos futuros y por toda la eternidad. Pepe González es maestro de Sagrada Escritura desde hace más de 30 años en diversas escuelas bíblicas y conferencista católico internacional. Nació en Guadalajara, Jalisco, México. Autor de la audiocolección La Palabra, en 20 volúmenes de Antiguo y Nuevo Testamento, y otras publicaciones como La Eucaristía, El cielo y la tierra, 7 cualidades de una familia sólida, Las bodas de Caná, Las 7 penas del alma de Cristo, entre otras. Autor de manuales bíblicos, Introducción a la Biblia, La tierra de Jesús, Historia de nuestra salvación y la persona de Jesús en los Evangelios. Coordinador del Centro de Formación Palabras de Vida. Director y guía en viajes de peregrinación a Tierra Santa, Santuarios Marianos, Ruta de San Pablo, Ruta de Moisés y peregrinaciones de los mártires de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe en México. Y yo estoy seguro que para el reino de Dios, el que Pepe de Sofía a participar, pues es una bendición todavía más grande que todo lo que has hecho en tu vida, Pepe. Me parece que así sea. Amén. Por el enorme bien que nos viene a todos de escuchar a Jesús en ti. Así es de que felicidades, porque me parece que ya sea como tu 6ª participación en retiros sacerdotales. Algo así, ¿verdad? Sí. Pues bienvenido. Gracias. Él nos presenta el tema María, Madre y Depositaria de la Iglesia. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a hacer un momento de oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, fundidos en ti, en tu adorable voluntad y en tu divino querer, nos disponemos a escuchar las enseñanzas del libro de cielo, este maravilloso don que nos has traído y que tanto anhelas que sea conocido, amado por todos los hombres. Así nos dispondremos mejor a vivir en el reino de tu divina voluntad y de tu divino querer. Que nuestra Madre Santísima, Madre y Reina de la divina voluntad, nos ayude, nos guíe en este caminar, para ir dejando poco a poco los modos humanos y adquirir los modos divinos que tanto te agradan. Pedimos también la intercesión amorosa de Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad, que fue elegida por ti para una misión excelsa: establecer en el mundo el reino de tu fiat divino, de tu fiat reinante, omnipotente y supremo. Y así será, porque tú lo has decretado y ya estamos en el tercer fiat. Y no queremos, Señor, quedar fuera de él. Por eso, danos la gracia de adentrarnos en el conocimiento del libro de cielo, que contiene las verdades, la doctrina suprema de cómo vivir, de cómo caminar y cómo reinar junto contigo en tu adorable voluntad, para que ella tenga la primacía, el imperio, el gobierno sobre nuestras vidas, y así viviremos el cielo en la tierra y gozaremos de las delicias
de tu santa, adorable y perfecta voluntad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre y depositaria de la Iglesia. Y comienzo citando nuestro catecismo de la Iglesia Católica, este bello regalo que nos ha hecho nuestro querido San Juan Pablo II. Y en el numeral 508 dice: de la descendencia de Eva, Dios eligió a la Virgen María para ser la madre de su Hijo. Ella, llena de gracia, pletórica del Espíritu Santo, es el fruto excelente de la redención. Repito, nuestra Madre Santísima, afirma el Catecismo, es el fruto excelente de la redención. ¡Qué hermosas palabras aplica el Santo Catecismo a nuestra Reina y Señora, llena de gracia! Por eso es el fruto excelente de la redención. Y un poco más abajo, en el numeral 511, dice: la Virgen María colaboró con su fe y su obediencia a la salvación de los hombres. Repito, la Virgen María colaboró con su fe y su obediencia a la salvación de los hombres. Ella pronunció su fiat, el fiat mihi de nuestra Madre Santísima. Ese fiat que se une al fiat divino. Y cuando los dos fiat se unen, se produce el portento de la encarnación del Verbo eterno, y Jesús, nuestro Señor, se hace hombre. Ese fiat, dice el Catecismo, ella lo pronunció su fiat, y por su obediencia ella se convierte en la nueva Eva, en una nueva creación, es decir, en la madre de todos los vivientes. ¿Qué palabras encontramos dirigidas a nuestra madre en el Catecismo? Ahora vayamos al primer punto de nuestro tema: María, depositaria del reino de la redención. Depositaria. En el Antiguo Testamento encontramos varios depositarios. El primer depositario de la creación, nuestro padre Adán. Pero pasaron los siglos y Dios llama otro depositario, el depositario de la fe, nuestro padre Abraham. Pasan los siglos y viene otro depositario, Moisés, el depositario de los 10 mandamientos, cuando en el Sinaí se pacta la alianza con Yahvé. Y a través de la historia, en el Antiguo Testamento vemos más depositarios, porque así es la costumbre del Señor. Elige un alma, y de esa alma depositaria, de un don especial, se va permeando en círculos concéntricos a toda la humanidad. Y luego encontramos otro depositario de la promesa mesiánica, el rey David. De su descendencia nacerá el Mesías. Por eso será llamado Hijo de David. Pasan los siglos y viene
la Virgen María, la depositaria de la redención. Y así también en la historia de la Iglesia hemos descubierto otros depositarios, como por ejemplo, ahora que estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús, la depositaria de estas revelaciones, pues allá en el convento de Paray-le-Monial, en Francia, Jesús se le aparece a Santa Margarita María y le muestra su Sagrado Corazón. Y de ella se establece en el mundo la devoción y las consagraciones al Sagrado Corazón. El Señor no eligió a muchos, solo a una, y de ella a todo el mundo. ¿Y qué decir del don de la divina misericordia? También el Señor elige a otra de sus hijas predilectas como depositaria. Santa Faustina Kowalska es elegida para recibir el depósito de la divina misericordia. Pero, si seguimos mirando la historia, encontramos a la depositaria del Inmaculado Corazón de María. ¿Y quién es la depositaria del Inmaculado Corazón de María? Sor Lucía de Fátima. Esta niña de 10 años que la Virgen elige. Y en la segunda aparición le dice: el Padre Eterno te ha elegido para ser la depositaria de mi Inmaculado Corazón. Tú lo vas a custodiar. Y tu misión es larguísima sobre la faz de la tierra, porque vivirás muchos años, 98 años. Imagínense, cuando se le revela esto tenía 10, y ella va a vivir 98 años. Y desde su convento en Coimbra, ella orando empezó a difundir que todo el mundo debía consagrarse al Inmaculado Corazón de nuestra Madre Santísima. Y ahora es una devoción popular que está en todo el mundo, como la consagración a la Divina Misericordia, la consagración al Sagrado Corazón, y así hay más depositarios, como San Francisco de Asís, el primero en recibir las 5 preciosas llagas de nuestro Señor Jesucristo, por mencionar algunos. Ahora, cuando el libro de cielo dice que la Virgen María es depositaria del don de la redención, es porque el Padre la eligió, como ha elegido a otros muchos depositarios. Igualmente Luisa Picarreta, ella es la depositaria del don de la divina voluntad, y de ella se va a permear hasta que el mundo quede impregnado de este don, y todas las naciones y toda la iglesia quede impregnada del don de la divina voluntad. Y así, como lo dijo el Padre Pío de Pietrelcina, el tercer milenio será el milenio de Luisa Picarreta, porque se va a establecer en el mundo entero el reino de la divina voluntad, cuya depositaria es Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad. Pero ahora volvamos al volumen 22 del libro de cielo. El libro de cielo en el volumen 21. Más tarde iremos al volumen 22. Volumen 21, en la fecha 30 de abril de 1927. Jesús le dice así a Luisa Picarreta: esto sucedió cuando yo y mi mamá estábamos en la tierra, mientras entre ella y yo estábamos preparando el reino de la redención. Qué bonito. Entre mi madre y yo, cuando estábamos en la tierra,
estábamos preparando el reino de la redención. Estábamos preparando todos los remedios que eran necesarios a fin de que todos los hombres pudieran encontrar la salvación. No se ahorraban sacrificios, ni trabajos, ni vida, ni oraciones. Y mientras estábamos atentos a pensar en todos para dar vida a todos, ninguno pensaba en nosotros. Mas sin embargo, mi madre y yo, en el secreto, en nuestra vida cotidiana, en la comarca de Nazaret, íbamos preparando el reino de la redención. Pero los hombres no se daban cuenta, pasábamos desapercibidos. Ninguno conocía lo que mi madre y yo estábamos haciendo. Mi celestial mamá, dice Jesús, miren cómo la llaman, mi celestial mamá. ¿Les gusta esa expresión? Es un título hermoso que pocas veces le dirigimos a nuestra Madre Santísima. Mas sin embargo, el mismo Señor Jesús amorosamente la llama mi celestial mamá. Y es verdad, porque la Virgen era más celeste que terrestre, porque ella vivía el cielo en la tierra desde su misma inmaculada concepción, porque entre ella y Dios no existía la mínima separación, pues nuestra madre desde ese primer instante comenzó a vivir solo de voluntad divina. Ni siquiera quiso conocer ni darle un sorbo de vida a su voluntad humana. Fue y la ató a los pies de la sacrosanta Trinidad. Mi celestial mamá fue la depositaria del reino de la redención, porque no podía existir en el mundo ni en la historia una depositaria más excelsa, honorable, fiel, segura para custodiar este reino necesario para nuestra redención. Por eso elegí a mi celestial mamá como la depositaria del don de mi redención. Y por eso mi madre tomó parte en todos los sacrificios. En todos los sacrificios, en todas las penas, en todos los dolores y en todas las privaciones que demandaba el establecimiento en el mundo del reino de la redención. Tomó parte en todos los dolores. Solo San José sabía lo que mi madre y yo estábamos haciendo, porque Jesús instruyó a San José. Y San José sabía perfectamente lo que ocurría entre la madre y el hijo. Pero él no era el depositario ni de la iglesia ni de la redención. Él solo acompañaba, oraba, intercedía, apoyaba a la madre y al hijo como custodio y defensor de la Sagrada Familia de Nazaret. Y Jesús dice: mi padre José sabía lo que estábamos haciendo, pero no tuvo parte en todos nuestros dolores. Eso solo era para mí y para mi madre. Oh, cómo nos dolía el corazón al ver que mientras madre e hijo nos consumíamos de penas y de amor por los hombres, para formar para todos mis hijos los remedios posibles e inimaginables, porque queríamos sanarlos y poner a todos a salvo, a seguro. Ellos no solo pensaban en nosotros,
sino que hasta nos ofendían, nos despreciaban y otros incluso trataban de acabar con mi vida, aún desde mi nacimiento. Esto lo estoy repitiendo contigo, hija mía, le dice Jesús a Luisa Picarreta. Así como trabajé arduamente con mi madre durante tantos años, hasta mis 30 años, que comenzó mi vida pública. Mi madre ya estaba preparada para ofrecer el sacrificio. Así te estoy preparando a ti, hija mía, porque ahora tú has sido elegida para ser la depositaria del don de la divina voluntad en el mundo entero. Y por eso te voy a hacer partícipe de mis penas, de mis dolores, de mis sacrificios, para que se pueda establecer en el mundo el tercer fiat. Jesús se lo deja ver claro a Luisa Picarreta. Esto lo estoy repitiendo contigo, hija mía, para formar el reino del fiat divino, el tercer fiat. Ya ha venido el fiat redentor, pero antes vino el fiat creador. Ahora Dios está estableciendo en el mundo el tercer fiat santificador en orden divino, a través del don supremo de su divina voluntad. Así que te elegí para formar el reino del fiat divino. El mundo toma de nosotros, a pesar de que no nos conoce. Y solo mi ministro, asistente, conoce lo que estamos haciendo, pero no toma parte ni en nuestros sacrificios ni en nuestro trabajo, porque eso solo nos toca a mí y a ti, pequeña hija mía. Recordemos que Luisa tuvo 5 confesores y tuvo uno más, un sexto confesor extraordinario, el padre San Aníbal María de Francia, que la semana pasada estábamos celebrando el día de este gran santo elevado a los altares en el 2004 por San Juan Pablo II. De hecho, fue el último santo que San Juan Pablo II, antes de morir, elevó a los altares, San Aníbal María de Francia. Y es considerado el apóstol difusor de los escritos del libro de cielo y el de las 24 horas de la pasión, el de la Virgen María en el reino de la divina voluntad, hasta que Dios lo recoge. Y él cumple su misión de apoyar a Luisa Picarreta durante 16 años de su vida. Y él ya comenzó a vivir en el reino de la divina voluntad. No solo lo conocía, sino que empezó a vivir las verdades reveladas en el libro de cielo. Pero estos confesores, dice Jesús a Luisa, no tomaban parte ni en nuestros sacrificios ni en nuestros trabajos, solo los conocían. Por eso, hija mía, estamos solos. Por eso te pido paciencia en este largo trabajo. Cuanto más trabajemos, más gozaremos de los frutos de este reino celestial que mi Padre y yo haremos descender en los corazones de todos los hombres. El don de los dones, la gracia de las gracias, el don supremo de mi divina voluntad, para que el hombre ya no viva solo de voluntad humana, sino que viva con mi voluntad divina. Un verdadero portento de gracia. Así las cosas. Ahora vayamos a otro texto o cita de cielo. Me gustó mucho cuando Carla me manda algunos textos y así como ponemos las citas bíblicas,
ella le pone citas de cielo. Me encantó. Y estuve pensando mucho rato y dije, sí, no hay otra forma de citar libro de cielo. Citas de cielo. Me encantó, me gustó mucho. Gracias, Carlita. Yo también lo voy a hacer de ahora en adelante. Citas de cielo. ¿Lo puedo tomar como mío ya? Sí, lo puedo tomar. ¿Me das permiso? Muy bien. Citas de cielo. Y tenemos otra cita de cielo. Y vean, ahora sí, vamos al volumen 22. En el volumen 22, el 8 de septiembre de 1927, miren la fecha. Mientras aquí en México, nuestra patria estaba bañada por la sangre de los mártires. Ya había muerto Anacleto, y los Vargas, y Luis Padilla, y Ezequiel, y Jorge, y Ramón, estos jovencitos de la Acción Católica. Mientras aquí México estaba sufriendo la persecución de Plutarco Elías Calles, y los mártires morían al grito de Viva Cristo Rey. Y Santa María de Guadalupe, allá, al sur de Italia, en aquella pequeña población llamada Corato, que significa corazón dado, cortatum. Ahí estaba postrada en la celda más chiquita del mundo, Luisa Picarreta, recargada sobre 3 almohadillas, recibiendo de la Virgen y de Jesús todo este arsenal de textos de cielo para que se estableciera en el mundo, mientras aquí se vivía una terrible persecución. Y miren, el segundo subtema, la Virgen María, depositaria, reparadora e imploradora del reino de la divina voluntad. Por eso uno de los títulos más excelsos que le podemos dirigir a nuestra Madre Santísima es llamarla Madre y Reina de la divina voluntad. Madre y Reina de la divina voluntad. Así dice el volumen 22. Mucho más que mi mamá reina, dice Jesús, poseía la plenitud del sol de mi voluntad. En la Virgen María reinaba plenamente la voluntad de la Sacrosanta Trinidad. Entre la Virgen María y Dios solo existía una sola voluntad, la voluntad divina. Ella, dice Jesús, la poseía por gracia, mientras que yo la poseía por naturaleza, porque soy Dios. Así que el sol de mi voluntad quedó en ella y quedó en mí, pero los rayos no se separaron nunca, porque la luz es inseparable. Por eso en la misma luz ella quedó en mí y seguía todos mis actos. Y yo también quedé en ella como su centro de vida. Entre Jesús y la Virgen había una unicidad, una unión perfecta por una voluntad divina. La misma voluntad que anima a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, animaba a la Virgen María. Por eso dice Jesús, entre mi madre y yo no podía haber separación alguna. Aunque físicamente nos distanciáramos, permanecíamos unidos porque poseíamos una sola voluntad. Así de grande era el amor que les unía. Yo me quedé en el corazón de mi madre y era el centro de su vida. Por tanto, la separación, mientras fue verdadera,
pero fue aparente. En la sustancia estábamos fundidos, juntos e inseparables. ¿Y a qué separación se refiere Jesús cuando, cumpliendo 30 años, baja al Jordán? El Bautista bautiza a Jesús y conocemos por los evangelios que el Espíritu Santo lo llevó al desierto, 40 días, 40 noches, en ayuno natural. Pero, ¿qué hizo Jesús durante esos 40 días? ¿A qué fue al desierto? ¿Por qué estuvo ahí 40 días? ¿Por qué no 30 o 20? ¿Por qué 40? ¿O por qué no 60? 40 días. Para reparar los 40 siglos en que el hombre vivió separado deliberadamente de la santa y perfecta voluntad de Dios. Jesús fue a reparar. Vean la belleza de las palabras. Mi madre y yo quedamos separados físicamente, pero permanecíamos fundidos, juntos e inseparables, porque la luz de la divina voluntad ponía en común nuestros actos, como si fueran uno solo. Eso es lo que también debe ocurrir en cada uno de nosotros, si llegamos a poseer el don de la divina voluntad. Porque ya no viviremos con dos voluntades, la divina y la humana, no, sino solo reinará la divina voluntad sobre nuestras voluntades humanas. Y así Jesús continúa. Y después yo fui al desierto para llamar de nuevo a mi misma voluntad, que por 40 siglos las criaturas habían desterrado de en medio de ellas. Desde aquel día que en el paraíso nuestro padre Abraham decide sustraerse de la divina voluntad para darle vida a su voluntad humana. Y he ahí la raíz de todos los males en el mundo entero. Porque todo el desequilibrio, todo el desorden, el pecado, la desarmonía, las guerras, los odios, el aborto, la eutanasia, la cultura de la muerte, todo lo que estamos viviendo es fruto de la voluntad humana, que separada deliberadamente de la perfecta, santa, adorable, llena de vida de la voluntad divina, el hombre incurre en un abismo sin fin. Por eso dice Jesús, la humanidad había caminado 40 siglos, 4 milenios sin mi voluntad. Y mi padre y yo teníamos un plan. Pero antes de hacer descender el don nuevamente de mi voluntad para que reinara armoniosamente en el corazón de mis hijos, primero mi madre y yo teníamos que establecer en el mundo el reino de la redención, con la finalidad de que pasados 2 milenios empezáramos a establecer en el mundo el reino de mi divina voluntad, el tercer fin. Y para eso te elegí a ti, Luisa Picarreta, porque tú serás la depositaria de este reino supremo. Entonces estuve llamando, dice Jesús, durante esos 40 días en el desierto de Judea, estuve llamando, implorando a mi Padre Celestial que hiciera descender de nuevo la voluntad divina, que por 40 siglos las criaturas habían desterrado. Y yo, por 40 días, quise estarme solo para reparar los 40 siglos
de voluntad humana. Qué interesante revelación. Ahora entendemos el propósito de la Cuaresma de Jesús. Para que nuestra próxima Cuaresma vaya en esa misma dirección, unirnos y fundirnos y acompañar a Jesús, para que también nosotros empecemos a implorar el triunfo, el reino de la voluntad divina sobre las voluntades humanas. Unirnos en esta bellísima intención a Jesús. Y yo por 40 días quise estarme solo para reparar los 40 siglos de voluntad humana, en los cuales la mía no había poseído su reino en el corazón de los hombres, porque la habían despreciado desde un inicio. Ni había tenido su reino en medio de la familia humana. Y con mi misma voluntad, yo siendo Dios, el Verbo encarnado, imploraba a mi Padre y la quise llamar de nuevo en medio de las criaturas para ser la reina. Ese fue el propósito de mis 40 días en el desierto de Judea. Al regresar del desierto, toda esa gracia de mi voluntad, perdida durante 40 siglos, la deposité en mi mamá, con todos los actos de mi voluntad divina, que las criaturas habían rechazado. Jesús durante 40 días en el desierto de Judea rehizo todos los actos humanos no hechos en la voluntad divina. Reparó en su omnividencia, vio todos los actos de todos los hombres, desde Adán hasta el último que nacerá cuando el Señor retorne glorioso en su parusía. Él rehizo todos los actos delante de la justicia divina del Padre eterno. Jesús tenía que rehacer todos nuestros actos de todos los hombres pasados, presentes y futuros. Y ahí nos encontrábamos todos nosotros y los que vendrán en los siglos venideros. En su omnividencia, en su omnipotencia, en su omnipresencia, como Dios, no se le podía escapar ni una sola alma, ni un pensamiento de criatura, ninguna palabra de criatura y ningún acto de criatura. Él en esos 40 años reparó, purificó, santificó y divinizó todos los actos de todos los hombres. Cada pensamiento, cada palabra, cada obra. ¡Wow! Solo Dios puede obrar así, en su voluntad omnipotente. Ahí Jesús estaba rehaciendo todos los actos de todos los hombres, no hechos en la voluntad divina. Y una vez que completó todos los actos para la gloria del Padre, para la justicia del Padre, todos esos actos de voluntad divina, ¿dónde los depositó Jesús? En el corazón más excelso, más puro, más santo, más inmaculado. No podía existir un depósito más divino y más purísimo que el corazón de nuestra Madre Santísima. Jesús mismo lo está revelando. Apenas llegué del desierto, con todos los actos de todos los hombres, reparados por mí, y los deposité en mi mamá. Deposité en su corazón todos los actos de voluntad divina. Ahí estaban ya los tuyos y los míos. ¡Qué maravilla! Todos esos actos que las criaturas habían rechazado y tenido como en el desierto a mi voluntad, a fin de que mi mamá
fuera la fiel depositaria de la redención y la imploradora del reino de mi divina voluntad. A partir de ese momento, nuestra Madre Santísima, en unión con su amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, desde ese entonces, nuestra Madre lleva 2000 años implorando incesantemente la llegada del reino de la divina voluntad. Y cuánta alegría pueden imaginar en el corazón de nuestra Madre, que se desbordaba de amor y de felicidad divina y eterna al ver que aparece ya en la tierra la pequeña depositaria del don de la divina voluntad, la Picarretita, Luisa Picarreta. Y le dice a Jesús, a su mamá: mira, ya tenemos a nuestra hija, ya está. Así como por ti, mi padre y yo esperamos 4000 años. Y hasta que te tenía en la tierra como mi cielo, dejé el cielo de mi padre para encarnarme en el cielo de tu inmaculado vientre, purísimo y virginal. Pues ahora ya tengo otra virgen acá, Luisa Picarreta. Ya la estoy preparando, porque tú y yo, madre, la vamos a enseñar a vivir solo de voluntad divina. Vamos a dejarla crecer. Y la pequeña Luisa, chiquita, todavía siendo una niña pequeña, pues ella tenía la gracia de ver a Jesús, así, en carne y hueso como nosotros, y a la Virgen María. Ella al principio creía que eso era natural para todos los seres humanos. Pensaba que todos sus amiguitas y amiguitos ahí en Corato también podían platicar cara a cara con Jesús y con la Virgen. Pero después se dio cuenta que no, que era una gracia solo para ella. Y es cuando ella ya decide, siendo aún pequeñita, como si fuera una mística, guardar pudor espiritual. Si hoy a muchos adultos formados en su fe les cuesta trabajo entender lo que es el pudor espiritual, la pequeña Luisa ya desde chiquita sabía muy bien lo que era el pudor espiritual. Por eso ella no decía nada a nadie. Todo era un secreto entre Jesús, la Virgen y ella. Y así fue creciendo aquella niña alegre, pero tímida, juguetona, como todas las niñas de su edad, pero también, por otro lado, sumamente atacada por Satanás y por los demonios. Por eso el Señor la prepara como su alma víctima, porque Luisa va a recibir 2 misiones. Esto es importante entenderlo. Luisa tiene 2 grandes misiones. La primera misión que va a recibir es ser alma víctima de reparación por los pecados del mundo. Por eso el Señor continuamente a Luisa Picarreta, desde su adolescencia, le renovaba y le renovaba y le volvía a renovar la crucifixión. Y a veces era el mismo Señor el que la clavaba en la cruz. Entonces Luisa tenía muy clara su misión de alma víctima, para reparar la justicia divina de nuestro Padre tan ofendida por todos nuestros pecados. Entonces Luisa tenía esa misión muy clara. Fue cuando el Señor la hace aprenderse de memoria las 24 horas de su pasión, que ella enseñó a muchos niños y niñas. Y así Luisa fue creciendo. Y cuando tenía 24 años de edad, imagínense, 24 años de edad. Cuando tenía 24 años, es cuando ya la Santísima Trinidad le da en depósito el don de la divina voluntad. Y fue a partir de los 24 años, hasta sus 82 años de vida, que vivió totalmente de voluntad divina, como la Virgen María.
pero con una diferencia enorme. La Virgen era toda santa, perfecta, inmaculada. Luisa no. Ella estaba bajo los efectos del pecado original, como todos nosotros. ¿Sí? Por eso tenía sus confesores. Porque su director espiritual era Jesús. Jesús era muy celoso y no permitió que durante toda su vida Luisa tuviera un solo director espiritual. No lo permitió. Dice, tendrás confesores, pero tu director soy yo, nada más yo. No permito otro. Yo voy a guiar tu vida. Ellos serán los que van a recibir las primeras enseñanzas y las van a empezar a transmitir a la iglesia, pero yo seré exclusivamente tu director espiritual. Así, la Virgen María, ella fue el fiel depósito, no solo de la redención, sino también la imploradora, la intercesora, para que se estableciera en el mundo el reino de la divina voluntad. Y eso comenzaría a establecerse en el mundo, el reino de la divina voluntad, a partir de Luisa Picarreta. Por eso ya estamos en el tercer día. Y ahora va a depender de nosotros el entrar o quedar fuera de él. Eso va a depender de nosotros. El aplicarnos a los libros de cielo, estudiarlos, vivirlos y transmitirlos, o quedar fuera de este reino santo y divino. Solo, dice Jesús, mi soberana mamá podía poseer este depósito tan grande, porque su corazón era inmaculado, porque poseía en sí la misma voluntad de Dios. Por eso la Virgen podía recibir el depósito de la redención y el depósito del reino de la divina voluntad. Estaba suspendido, guardado en el corazón de la Virgen, mientras tanto llegaba Luisa Picarreta. Y del corazón de la madre, el Hijo depositaría en el alma de Luisa el don, el reino de la divina voluntad. Por eso es la primogénita. La primogénita. No sé si han leído ese texto en el libro de cielo, cuando Jesús visita a Luisa en su cuartito en Corato, y Luisa se sorprende. Porque Jesús no venía solo, venía acompañado de nuestro padre Adán. ¿Han leído ese pasaje? Bellísimo, estremecedor, conmovedor. Y Luisa se queda así y le dice, Señor, has venido con Adán. Y Jesús guarda silencio. Se hace a un lado para que Adán hable. Y le dice, hemos bajado del cielo. Porque en la creación yo recibí en depósito el don de la divina voluntad. Y lo perdí. Lo rechacé deliberadamente. Porque ya no quise que la voluntad de Dios reinara más en mí. Porque en ese momento, movido por mi egoísmo, quise darle vida al árbol prohibido. Quise comer del árbol prohibido. Mi voluntad humana. Y al comer de ese árbol prohibido, rechacé el alimento de la voluntad divina para darle vida en mí a mi voluntad humana cargada de egoísmo y maldad. Y como yo era el primogénito, perdí los derechos de primogenitura. Por eso no soy digno ya de ser llamado el primogénito. Porque Dios lo apostó todo en mí y le fallé. Lo apostó todo en la Virgen María y triunfó. Y lo apostó todo en ti
y triunfó. Por eso he venido a cederte los derechos de primogenitura. Por eso a partir de hoy serás llamada hija primogénita de la divina voluntad. Volumen 20, capítulo 16. Mira, aquí está. Cita como San Pablo, Daniel. Volumen 20. Ahí está esa visita que hace Jesús con Adán. Y Luisa se queda impactada. No lo podía creer. Lo que escuchaba del mismo Adán. Y a partir de ese momento Luisa será llamada por Dios primogénita, la pequeña hija de la divina voluntad. Son las letras que están como epitafio en su tumba, ahí en Santa María Greca, que fue toda su vida su parroquia. En el interior del templo, del lado derecho, ahí está toda cubierta de mármol blanco, con flores, la tumba de Luisa Picarreta, y dice la pequeña hija de la divina voluntad. Aquí yace la primogénita, Luisa Picarreta. Y es emocionante llegar ahí, con los grupos. Algún día el Señor los llevará ahí, ya verán, para que conozcan los lugares de Luisa. Ricky ha estado muchas veces ahí, ¿verdad? Solo 2 veces. Es que él es muy discreto. Pero ha sido hermoso poder llegar ahí con grupos de peregrinación. Yo tengo muchas anécdotas y cosas que nos pasaron increíbles. Nada más no se les ocurra ir nunca a Corato en domingo por la tarde. No se les ocurra. Porque Corato, después de las 12 de la última misa, así literal se muere. Se convierte en un pueblo fantasma. No hay ni un ruido, ningún carro, nada en las calles. Parece que se murió. Cierran todos los negocios, todas las casas, no hay restaurantes, no hay nada. Ni gasolinerías abiertas, ni policía, ni tránsito. O sea, se muere la ciudad, ¿eh? Literal se muere. Imagínense, yo llegué un domingo, después de las 12. Yo decía, aquí no vive nadie. Y desesperados con el grupo, y traíamos niños y familias, y hacía un calorón y mucha sed y hambre, no encontrábamos nada. Llegamos a la casa de Luisa, cerrado, el templo cerrado. Bueno, ni un alma, de verdad, ni un alma, nadie. Caminábamos por las calles, bajábamos por uno, por las avenidas, nada. Nada. Hasta el grupo me volteaba a ver y decía, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo es posible que no hay ni una sola alma con quien dialogar y que nos informe? Ni policía, nada, todo muerto, literal. Ya no sabíamos qué hacer. Nos sentamos así en el machuelo, imagínense, éramos 50 peregrinos. Nos sentamos así en el machuelo enfrente de la casa de Luisa, ahí donde está el balcón, donde ella vio el Via Crucis, cuando ve a Jesús que le dice, alma, ayúdame. Y ahí nos quedamos. Entonces yo al grupo les empecé a leer lo que pasó ahí. Y se me acabaron las palabras. Y ya me senté. Todos nos volteamos a ver. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Les dije, ¿saben qué? Pónganse de pie. Y vamos a cantar, pero con todas las fuerzas, la guadalupana. Algo tiene que hacer la Virgen de Guadalupe. Sí, 1, 2, 3. Y empezamos así, a todo pulmón, la guadalupana. Imagínense, 50 voces. Los mexicanos sabemos gritar, ¿verdad? Y sabemos cantar. Imagínate 50 mexicanos cantando la guadalupana afuera de la casa de Luisa. No, pues eso fue un bombazo para todo Corato. Sí. Llegó la policía, no se imaginan, ¿sí? Pero cuando vimos a la policía que venían a arrestarme, no, yo ya me sentía en el cielo. Dije, por fin, sí hay vida en este pueblo. Sí hay vida. Llega el comandante,
enojado. ¿Quién es el capo de grupo? No, el capo de grupo. Todo el grupo se cayó y todos me apuntaron. Tú eres el capo de grupo. Oficial, no, yo lo abrazaba. Sí hay vida en este pueblo. Se quedaba así, siéntese en la patrulla, lo que usted quiera, espóseme, pero veo que hay vida. ¿De qué se trata este pueblo fantasma? Se me quedaba viendo el oficial. ¿Usted es el responsable? Sí. Y no solo soy el responsable, por favor, denos de comer. Mire cuántas familias y niños tenemos. Y volteaba el oficial. ¿Qué está pidiendo usted? Ábranos un restaurante, oficial. ¿Qué hacen aquí? Pues venimos a ver a Luisa. ¿Y ustedes por qué conocen a Luisa? Porque es la hija de la divina voluntad. De modo que conocen quién es. ¿Y han leído sus escritos? Sí, oficial. Eso me gusta. A ver, agarra el radio y le hablan a Sor Asunta, la que cuida, una religiosa que cuida la casa de Luisa. Y le habla por teléfono y le dice que hay 50 mexicanos que quieren entrar a la casa de Luisa y a la tumba. Así que ven para que les abras, porque no se van a ir sin cumplir su misión. Mientras, voy a abrir 2 restaurantes, fíjense el policía. Voy a abrir 2 restaurantes. Y ella estaba hablando con Sor Asunta. Le dice, ¿a qué horas los quieres? Dice, a las 4 en punto. A las 4 te los llevo yo personalmente. A partir de este momento, la policía de Corato somos sus anfitriones. No, dije, la divina voluntad, fue increíble la mano de Dios. El oficial estaba contento. Y ya nos dice, a ver, sepárame 25 y 25. Dice, ¿ves aquella casa? Ese es un restaurante italiano muy bueno, pero está cerrado, no hay servicio. Entonces habla y le dice, aquí te voy a mandar 25 peregrinos. No les preparen nada de lo que han ustedes comido, denles de comer. Imagínense. A 25 y con un hambre que traíamos, y me dice, y te vas a ir al otro restaurante. Y ya le habla y dice, ahí te van otros 25 peregrinos. De lo que están comiendo, pescado, de eso denles de comer. Entonces ya nos dividen en 2 grupos y las familias salen, estaban comiendo. Entonces toda la familia empiezan a montar mesas así rápido en la banqueta de la calle. Y de su cocina ellos empezaron a sacar las cacerolas y le empezaron a poner hacia el centro y empezaron a traer fruta y agua y nos sentaron y nos dieron de comer y yo corría de un lado al otro lado para ver cómo estaban atendidos unos y cómo estaban atendidos otros, y el oficial mediando con 2 patrullas que iban y venían. Fíjense la mano de Dios. La Virgen, el canto a la Virgen de Guadalupe. Entonces fue hermoso. Entonces ya comimos muy bien. Pero se presentó otro problema serio con nuestro conductor, que ese se los voy a contar en otro momento. Porque nos falta un párrafo muy bello. Ahora está rindiendo el tiempo, Carla. Y eso que me robaron 15 minutos, pero me quedan 15 para concluir. ¿Me quedan 2? 15, es a la media, ¿no? ¿O ya me pasé? ¿Sí? No me quites tiempo, Daniel. Ahora, en el volumen 15 del libro de Cielo, otra cita de Cielo, volumen 15 del 11 de julio de 1923, volumen 15. La Virgen María tiene el primado de la Iglesia. Sabemos que en Tierra Santa, ustedes conocen muy bien el primado de San Pedro, que está a orillas del lago de Galilea. Se han estado ahí en el primado de San Pedro, que es muy bonito, rodeado de jardines, esa capillita custodiada por los padres franciscanos, que todavía conserva la piedra venerable, donde Jesús, aquel domingo de resurrección, se aparece a sus apóstoles y los encuentra mar adentro pescando. Y dice San Juan que no lograron pescar nada aquella noche,
Y Pedro y los demás estaban exhaustos, con hambre. Y el joven Jesús se aparece a orillas y les grita: ¡Hey, muchachos! Me encanta ese pasaje. La jovialidad de Jesús. Cómo se dirige a sus apóstoles. ¡Hey, muchachos! Como un muchacho hablándole a sus muchachos. ¡Hey, muchachos! ¿Habéis encontrado algo? Y ya no lo reconocieron. Interesante. Y no es que Jesús cambió de aspecto. Jesús es el mismo, ayer, hoy y siempre. Ellos le dicen: no, nada. Pero no sabían que era Jesús. ¿Será imposible reconocer a una persona a 100 metros? Dice Juan que estaban 100 metros mar adentro. Hasta por la silueta la reconoces a una persona con la que has convivido tanto, y su timbre de voz. ¿Por qué no le reconocieron? Porque abandonaron su misión apostólica, y principalmente Pedro. Pedro ya no debería estar lanzando las redes ahí. Él 3 años atrás las dejó, porque Jesús le había dicho: te haré pescador de hombres. Pero el corazón de Pedro estaba herido. Tenía 3 laceraciones por las 3 negaciones. Y Pedro se sentía indigno de guiar la iglesia como el sumo pontífice. Por eso él volvió a su oficio antiguo. Perdió su identidad papal. Perdió su misión. Perdió su vocación. Se extravió por un momento. Pero Jesús resucitado, buen pastor, va a rescatarle. Por eso Pedro ya no le reconoce. Interesante, ¿verdad? Ese paraje. Y ese lugar se llama el Primado de San Pedro, porque ahí Jesús confirma a Pedro como el primer papa. Pero acá estamos hablando de que la Virgen tiene el primado no del papado, de toda la iglesia, incluyendo los papas. Ella es la madre de la iglesia. Si es la madre de Dios, es la madre de todo. Es la madre de los sacramentos, es la madre de la Eucaristía, es la madre de la iglesia, es la madre de todos los hombres, es la madre de la iglesia, la más excelsa e insustituible madre. Pero Pedro volverá, y Juan lo describe bellamente, hasta que se produce el milagro: echar la red a la derecha y hallarán peces. Pedro obedece, la lanza, y dice que era tal la cantidad de los peces que las redes se rompían. Y cuando se produce el milagro, ¿quién fue el primero en reconocerlo? El discípulo amado, San Juan, el depositario de las enseñanzas de la iglesia, el místico de los místicos y el teólogo del Nuevo Testamento junto con San Pablo. Y él es el primero, le dice a Pedro: es el Señor, es el Señor. Se les abrieron los ojos. Y dice el Evangelio que desconcierta ese versículo. Y Pedro, que estaba desnudo, se puso su túnica, se lanzó al agua y fue nadando en pos de Jesús. ¿Qué para nadar? Más bien, ¿no te quitas la túnica? ¿Por qué hizo Pedro eso? ¿Por qué se puso la túnica? Porque recobró su identidad papal. Ahí el Señor le devuelve el don del pontificado. Qué hermoso. Es un pasaje excelso, ¿eh? Y ahí está ese lugar en Israel que se llama el Primado de San Pedro. Yo creo que luego hay que organizar una peregrinación, Carla. Mira, nos vamos a Tierra Santa, nos vamos a Roma, visitamos las basílicas, hacemos la audiencia papal y luego nos vamos a San Giovanni Rotondo con Padre Pío. Y luego de ahí, en los próximos días, nos vamos a Coranto. ¿No les gustaría? A los sacerdotes que tengan asistencia en todos los retiros del año. Hoy no les pongas tantas trabas, a todos los que quieran. Sería hermoso. Sería una peregrinación increíble. Se la voy a proponer al Padre Carlos. Y una escalita en el monasterio de los bebés.
Claro, y también podemos ir a la gruta de San Miguel Arcángel y luego al regreso al milagro eucarístico del Anchano. Ya tenemos una ruta armada, padrísima. Claro. Le voy a decir al Padre Carlos que la propongamos para el próximo año, para ahorrar, organizarnos y hacer una peregrinación en la divina voluntad, en el divino querer. Sería increíble. Recorrer toda la Tierra Santa. Claro, llegaríamos primero a España, a Madrid 2 noches para aclimatarnos, descansar y luego irnos con Santa Teresa de Ávila, ahí a conocer toda la vida de esta gran mística que también habla muchísimo de la divina voluntad en sus escritos, esta gran doctora de la Iglesia. También Conchita Cabrera de Jesús María, que va a ser proclamada también doctora de la Iglesia, también habla muchísimo del don de la divina voluntad. Muchos místicos, para reforzar la doctrina de Luisa. Luisa es la depositaria, pero ellas en siglos pasados ya, movidas por el Espíritu Santo, iban preparando a la Iglesia y ya se empezaba a hablar del don de la divina voluntad. También Santa Faustina Kowalska también habla mucho de la divina voluntad. ¿Sí? Estas grandes místicas y también místicos. El Padre Pío no se diga. Él fue también hijo espiritual de Luisa Picarreta. Y los dos tenían hijos espirituales en común. Y cuando Padre Pío lee las 24 horas de la Pasión, la Virgen María en el reino de la divina voluntad y los 36 volúmenes del libro de cielo, Padre Pío no se contuvo. Y dijo: ¿qué estoy esperando? Y Padre Pío fue el primer sacerdote en el mundo en fundar ahí en San Giovanni Rotondo el primer cenáculo de divina voluntad. Y la casa que Padre Pío compró para los hijos de la divina voluntad, hasta el día de hoy, donde está el santuario de Padre Pío, bajas y hay una casa que se llama Casa de la Divina Voluntad. Y adentro hay muchas reliquias de Luisa y de Padre Pío. Y ahí se reúnen muchísimos italianos a leer el libro de cielo. Los hijos del Padre Pío fueron los primeros propagadores entre los laicos del don de la divina voluntad, con la anuencia y el permiso de Luisa Picarreta y de San Aníbal María de Francia. Pero fue Padre Pío. Y está el epistolario de Luisa Picarreta y hay muchas cartas que se dirigían Luisa a Padre Pío y Padre Pío a Luisa, y cómo dialogaban sobre los escritos. Están interesantísimas las cartas. Es bellísimo, porque varios años ellos eran contemporáneos. Porque Corato, donde está Luisa, está a 80 kilómetros por carretera de San Giovanni Rotondo. Por eso se llega a San Giovanni, se visita los lugares del Padre Pío, se duerme esa noche ahí y al día siguiente temprano salimos hacia Corato. Y estamos todo el día en Corato, allá se come todo increíble, se visita todo el lugar, se entra en contacto con el Padre Sergio, que es el postulador para la causa de canonización de Luisa Picarreta, que es el párroco ahí de Santa María Greca. Y su vicario también es un sacerdote impregnado del don de la divina voluntad. Y él trabaja mucho con los niños, les enseña el libro de cielo a los niños. Es un sacerdote extraordinario. Y no habla de otra cosa más que del don de la divina voluntad. Ambos, párroco y vicario. Es una parroquia, ahí está la tumba de Luisa. Tenía que ser así. O sea, es por lógica. Y él es el postulador para la causa de canonización en la causa de los santos. Bien, se antoja esa peregrinación, ¿verdad? ¿Sí les gustaría? Bueno, la vamos a organizar y les avisamos. ¿Perdón? No llegar allí el domingo. A no llegar el domingo. Bueno, le hablamos al oficial de la policía y comeremos gratis. Porque no nos cobraron la comida. Cuando ya quisimos pagar a la familia, dice, no, es regalo. Dice, porque vienen a ver a Luisa, nos decían.
Conseguimos patrocinadores, la divina providencia se va a encargar. Acuérdate que a Tierra Santa no va el que quiere o el que tiene, sino al que Dios elige. Es una misión, es una vocación. Yo conozco mucha gente rica y poderosa y nunca es llamada a ir a Tierra Santa. Y lo anhelan. Y por cuestiones de salud o de trabajo, no pueden. Y he llevado gente sin recursos, que de pronto la divina providencia les dio todo, ahí van con nosotros a las peregrinaciones. Claro. La fe mueve montañas. Confiemos en la voluntad de Dios. Si es voluntad de Dios, iremos. Si no es voluntad de Dios, ni le movemos. Así de fácil. Si Él lo quiere, así será. Lo ponemos en sus manos el proyecto. Señor, hágase tu voluntad. Todo se deja en las manos del cielo. Ay, ya, me quitaste 10. Tiene el primado de la iglesia. Así dice Jesús. Volumen 15. Así como a nuestra mamá le confiamos a San Juan, la confiamos a San Juan al pie de la cruz. Juan capítulo 19. Madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Para poner en Juan y de él a la iglesia. Para poner en Juan, sacerdote, los tesoros de la iglesia, las gracias de la iglesia y todas mis enseñanzas, dice Jesús. Porque Juan lo iba a recibir de la depositaria, la Santísima Virgen María, maestra de los apóstoles. Y todas mis enseñanzas que en el curso de mi vida, cuando ella estaba confiada a mí y haciéndole yo de sacerdote, yo puse en mi madre como en un santuario todas mis leyes, los preceptos, las doctrinas que la iglesia debía poseer. Y de mi madre se transmitieron al discípulo amado, a San Juan apóstol. Y ella, mi madre, fiel como era y celosa aún de una sola palabra mía, para que no se perdiera, la puso en mi fiel discípulo Juan. Así que mi mamá tiene el primado sobre toda la iglesia y sobre el don de la divina voluntad. Por eso, cada día y cuantas veces lo podamos hacer, Madre, pronuncia tu fiat en mi alma para que se produzca en mí el don de la divina voluntad. Porque si tú pronuncias tu fiat en mi alma, así como aquel día en que pronunciaste tu fiat mihi, y en virtud de tu fiat mihi, el Verbo se hizo carne en tu vientre purísimo y virginal. Pronuncia ahora tu fiat en mi alma, para que se produzca en mí el don de la divina voluntad. Amén. Muchas gracias. Me quedan 2 minutos. Dinos lo del chofer. Lo del chofer. Ese Fabio, se llama Fabio, un italiano gruñón, violento, que lo tuve que reportar varias veces durante la peregrinación. Incluso la agencia de Italia me decía, en el momento que tú digas, cambio,
lo sancionamos, te mandamos otro. ¿En serio? Sí. Le dije, porque el grupo ya no lo aguanta, ni yo. Es un conductor nefasto, terrible, impositivo, intransigente, autoritario. No obedece nada, él hace lo que quiere. Y nos está haciendo muy amarga la peregrinación. Dije, además es muy grosero con las señoras y no les respeta. Era terrible ese conductor, italiano, así grandote, fornido, con algunos tatuajes, imponía, no tenía personalidad, no conocía la amabilidad. Entonces yo dije, ay, ¿qué vamos a hacer, Señor? Dije, no vamos a renunciar a Fabio hasta el final. Si en tu voluntad nos tocó, es por algo, ¿sí? No nos vamos a rajar, y menos somos mexicanos, ¿sí? Aguantamos todo. ¿A poco no? Los mexicanos aguantamos todo, porque traemos sangre cristera de mártires en nuestras venas. Entonces ya se lo encomendamos a la Virgen de Guadalupe, traíamos el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que por cierto se quedó en Corato. Ahí está, hasta el día de hoy sigue en la capilla del Santísimo, en la casa de Luisa. Entras y lo primero que ves es un estandarte que yo llevaba tejido, bordado, muy bonito, y ahí nos lo pidieron. Cuando lo vieron los de Corato y el señor cura, don Sergio y los demás, no, Pepe, ya no te la puedes llevar. Regálala, por favor. No, pues ya se las di. Y también junto con el estandarte, una bandera de México. Y la bandera y el estandarte siguen ahí. De esto estoy hablando del 2005. Estamos hablando del año 2005. Ya pasaron muchos años, 17 años. Esto fue hace 17 años. Y Fabio, bueno, yo dije al grupo, ya miren, tolérenlo, vamos a amarlo. Dice Jesús, amar a vuestros enemigos. Dije, nos va a hacer crecer en virtud, ¿sí? Por algo el Señor nos puso un chofer inconverso, ¿sí? Por algo. A ver si nuestro testimonio lo alcanza. Y yo le decía al grupo, como decía San Francisco de Asís a sus hijos espirituales, cuida tu vida. Porque los que te rodean te están mirando. Y lo que miren de ti tal vez sea el único evangelio que puedan leer. Tal vez lo que miren de ti sea el único evangelio en su vida que puedan leer. Por eso cuiden su vida. Y tal vez Dios obre el milagro de conversión de Fabio. Pues lo soportamos toda la peregrinación. Nuestras últimas 2 paradas eran San Giovanni Rotondo y Corato con Luisa Picarreta. Y yo ahí tenía la esperanza. Y yo le iba rogando al Padre Pío, atrápalo, Padre Pío, de Pietrelcina. No lo puedes dejar ir. Mira, va a tu tumba. Y cuando llegamos allá al hotel, le dije, Fabio, te vienes conmigo. Vamos a ir a visitar la tumba de Padre Pío. No quería. Mira, está incorrupto, lo vas a ver. No quería. Se resistía. Pues solo porque usted me dice. Los acompaño y me regreso. Sí, pero ve, acércate. Yo quería que se acercara al Padre Pío. Ahí vamos, y va enojado. Y dice, yo me voy a adelantar. Sí, pero camínale. Y se fue. Dice, yo no quiero ir con el grupo. Sí, vete por tu cuenta. Ya subimos la gran rampa que hay, tremenda, por donde subían del papamóvil de San Juan Pablo II. Pues ya llegué al santuario, ya se nos perdió. Dijiste, se me escapó. Se salió por la otra parte del santuario y se ha de haber ido. Dije, bueno, pero estuvo muy cerca de Padre Pío. Y ya hicimos la visita, todo. Yo lo buscaba en el grupo. ¿No han visto a Fabio? No se ve, híjoles. Y ya unas personas del grupo querían confesarse. Y les digo, acá están los confesionarios. Y si ven el foquito verde prendido, acérquense porque hay un letrerito.
y puede decir inglés, francés, italiano, español. Cuando vean ahí, pues ahí se hincan, ahí se forman. Y sí, había un montón de foquitos prendidos. Estaban casi todos los confesionarios, sacerdotes confesando de muchas lenguas del mundo. Había mucha gente, el ambiente estaba muy bien. Entonces ya nos metimos a los confesionarios y ándale, que va saliendo de un confesionario Fabio. Mira, así bañado en lágrimas. Así, aquel grandote me ve en medio de los confesionarios y grita, Giuseppe, o sea, en francés, en italiano, Giuseppe, Pepe, José, y me abraza y me levanta y me dice, bendito Padre Pío. Él ya había ido a ver a Padre Pío. Ahí Padre Pío le dio el primer jalón durísimo. Entonces Padre Pío lo mandó, dice, él me mandó a confesar. Hacía más de 25 años que no me confesaba. Yo estaba enojado con la iglesia y con Dios, porque perdí a mi esposa, perdí a mis hijos. Ahí él empezó a sacar toda su amargura. Pues ahora entendí por qué. Y como él veía a las familias, él sentía como odio, celo. Yo perdí a mi esposa, perdí a mis hijos. Entonces él tenía un resentimiento muy fuerte contra Dios y contra la iglesia. Y ya, Padre Pío, no hombre, fue un cambio radical ahí con Padre Pío. Y yo dije, Señor, todo el grupo estábamos felices. Pero al día siguiente era un demonio. Ese Fabio, como que ese momento de gracia le duró 24 horas. Al día siguiente estaba peor que nunca. Yo dije, ¿qué es esto? El grupo así todos, pero ayer lo vimos llorar y todo, y hablaba maravillas y se confesó. Le digo, acuérdate que el Evangelio dice que cuando el Señor expulsa a los demonios, van esos por 7 peores. ¿Quién sabe qué hizo este en la noche? Recibió la gracia, pero la perdió. Y estaba furiosísimo otra vez, incontrolable. Y yo dije, ay Señor, al menos nos regalaste un momento de gloria. Pero nos queda Luisa. Mañana vamos con Luisa. Entonces fue cuando llegamos con Luisa. No, ahí sí nos armó un San Quintín terrible. Incluso nos quería dejar al grupo abandonados, tirados en Corato cuando no había un alma. Y él tenía hambre y sed y me decía, ¿aquí qué vamos a hacer? No hay vida, no hay nadie, es un pueblo fantasma. Estaba enojado, ¿no? Y me dice, en el momento que se bajen del autobús, yo me voy a comer a San Giovanni Rotondo y ustedes se van por su cuenta. Imagínense. Y yo con 50 peregrinos. Ya al ver que no había remedio, le dije, que Dios te bendiga. Ya, vete. No sé de qué forma nos vamos a regresar al hotel, pero ya vete. Dije, ya, no puedo más, me rindo, Fabio. Haz lo que quieras. Pues sí, me voy. Se da la vuelta y se sube el camión y arranca. Y luego empezamos a caminar, fue cuando todo fantasma. Dije, ni hoteles, ni taxis, ni policía, ni teléfono, nada, ¿no? Yo dije, ahora sí que quedamos en el limbo, en medio de la nada. Y fue cuando llegó el policía, nos dan de comer, nos llevan a la casa de Luisa. Cuando yo entro a la casa de Luisa, me dice, Sor Asunta, no pueden subir los 50 a la habitación de Luisa. Van a subir en grupos de 10. Usted quédese arriba para que les explique y que los demás se queden acá en la capilla del Santísimo. Sí, está bien. Entonces ya voy subiendo con los 10 y ándale, ahí estaba Fabio en el cuarto de Luisa, arrodillado delante de Luisa, porque hay una imagen. ¿Qué le pasa? ¿Qué cambios tan radicales? Estaba llorando ahí. Me ve otra vez, repite la escena, se me abraza y me dice, ya, mis 2 viejitos. Y traía una estampita de Padre Pío y traía una estampita de Luisa Picarreta y las besaba y las besaba y las besaba. Entonces empieza a pedir perdón a todo el grupo. Ahí fue su conversión radical. Se hizo otro hombre. Terminamos la peregrinación y yo me quedé en Roma con él
porque al día siguiente recibían otros 30 peregrinos que venían de México. Fue cuando estalló la guerra en Israel contra el Líbano, porque nosotros no teníamos planeado ir ahí, sino a Tierra Santa, y rápidamente cambiamos el itinerario de un día para otro. Entonces Iberia nos dividió el grupo en dos. Entonces ya me quedé, y con nosotros 30 fue Fabio, y me hablan de la agencia, ¿quieres que te lo cambiemos? Le dije, no, déjanoslo. No, fue una conversión radical. Y él mismo se le atribuye a Luisa Picarreta. Eso lo escribió en el libro de la biografía de Luisa Picarreta el padre Tiberio Munari, un apóstol de la divina voluntad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, gracias por permitirnos este compartir fraterno. Estamos felices escuchando estas citas de cielo que nos hacen amarte más y a nuestra Madre y disponernos a recibir este don tan grande que no merecemos, pero que tú, en tu infinita misericordia, deseas ardientemente para cada uno de nosotros. Y nosotros, en unión con el fiat mihi de nuestra Madre Santísima, te decimos: fiat, hágase en mí según tu voluntad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Para gloria de Dios.